¿Cómo están, queridos amigos? Gracias nuevamente por estar aquí en el canal de YouTube para estudiar juntos la lección de la escuela sabática. Soy el pastor Anthony Araujo Roncal, pastor en la Asociación Peruana Central Este, aquí en la Unión Peruana del Norte. Estamos aquí grabando desde Chiquián, el distrito donde yo pastoreo, aquí en el departamento de Ancash, para cada uno de ustedes. Sé que estuve ausente algunas semanas. Ausentes aquí me refiero en el video de la lección, porque hemos estado compartiendo en vivo a través de Zoom la escuela sabática. Sin embargo, no pudimos grabar por algunos problemas técnicos que tuvimos y también porque estuvimos en una reunión de pastores a nivel de la Unión Peruana del Norte. Así que no fue posible, pero gracias por seguir aquí con nosotros. Ya sabes que tienes que compartir este video para que más hermanos, más amigos de la iglesia, de la familia también puedan unirse, puedan estudiar juntos una lección que está realmente interesante durante todo este trimestre. Estamos hablando acerca de las Escrituras y durante la semana que pasó y durante esta semana estamos hablando de la importancia del Génesis en la vida de un cristiano, ¿verdad? Así que, sin más, vamos a iniciar con la lección, con el comentario de la lección número 9. El título es La creación, el Génesis como pilar, parte 2, y aquí empezamos. Lo que hemos estudiado en esta semana, yo quiero decirte que, a diferencia de las lecciones pasadas, voy a realizar un estudio diario, porque hay temas que me gustaría tocar uno por uno. Hay cosas que voy a tocar de forma no superficial, pero sí rápida por cuestión de tiempo. Sin embargo, el sábado, 9:30 de la mañana, hora de Perú, vamos a estar compartiendo la lección en vivo, como estos sábados que hemos venido haciendo, a través del canal de YouTube. Así que suscríbete para que te llegue la notificación del sábado, 9:30 de la mañana, hora de Perú, para estudiar juntos la lección. Entonces, acá hay algunas cosas importantes que tenemos que empezar a entender. Siempre se ha hablado de que la ciencia va a contradecir a la Biblia, o que la ciencia contradice a la Biblia. Y déjame decirte que la Biblia y la ciencia no se contradicen, porque la Biblia también es un libro de ciencia. ¿Me dejo entender? Cuando uno va a la palabra de Dios, tiene que ir siempre con el principio que hemos repetido durante todas estas semanas, el principio de sola escritura. Es decir, no empieces a querer investigar, a querer conocer cómo inició este mundo, cómo fue la creación de este universo a través de libros que no es la Biblia, a través de filosofía, a través de conceptos extrabíblicos, a través de videos de YouTube, a través de libros agnósticos. No es la mejor forma para empezar a entender y profundizar en el estudio de la creación. Cuando uno quiere estudiar cómo fue la creación de este mundo, nuestro punto de partida siempre será la palabra de Dios. ¿Me dejo entender? La semana que pasó hemos hablado cuán importante es el Génesis para nosotros. Porque en el Génesis hay una gran cantidad de principios que hasta el día de hoy tienen validez, como el matrimonio de hombre y mujer. Hablamos también del sábado, hablamos de los días literales de la creación. En el Génesis está reflejado la condición pecaminosa, el origen del mal en este mundo, el plan de salvación, las genealogías, la Trinidad o la deidad, como quisieras llamarla. Entonces hay tantos conceptos en el Génesis que, como cristianos, como adventistas del séptimo día, necesitamos estudiar y darle realmente valor a lo que significa el Génesis para hoy. Es más, cuando tú vas a tu Biblia y lees en Apocalipsis 14, el mensaje del primer ángel es: adorad al que hizo el cielo y la tierra. Es decir, el Apocalipsis, en el mensaje del primer ángel, presenta a un Dios creador. Y para entender a ese Dios creador del Apocalipsis, tenemos que entender que el Génesis es un pilar, es fundamental para nuestra vida y nuestra teología adventista. Entonces, la ciencia no contradice a la Biblia. La mala ciencia, el mal uso de la ciencia va a contradecir a la Biblia, pero la ciencia bien estudiada, bien hecha, vamos a decirlo de esta forma, siempre va a estar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, es interesante que a lo largo de la historia, muchos personajes como Johannes Kepler, como Isaac Newton, como Roy Boyle, ¿qué hicieron? Ellos comenzaron a conocer quién era Dios y entendieron la existencia de un ser superior. ¿Sabes por qué? Porque comenzaron a estudiar la naturaleza. Porque comenzaron a ver que esta naturaleza en la cual hoy
si bien es cierto, degradada, naturaleza en la que el ser humano se rodea, es una naturaleza que no pudo crearse de la nada. Es una naturaleza que no pudo hacerse de una explosión o de cosas similares, no. Esto tuvo un arquitecto, esto tuvo un diseñador, y ese diseñador fue nuestro Padre Celestial, fue Dios en general. Sin embargo, a partir del siglo XIX, ya siglo XVIII, ¿no? El siglo de las luces, el siglo XIX, la idea humana, el racionalismo, el naturalismo, incluso el materialismo comenzó a tomar lugar entre nuestra sociedad. Dios es perfecto, su creación es perfecta. Pero hay algunos que intentan decir de que Dios no pudo existir siempre, de que Dios tuvo que tener un principio. Dios no tuvo un principio. Dios es eterno, Dios siempre estuvo. Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa, Él es la omega. Entonces, hay cuestiones, queridos amigos, que el Génesis nos muestra que tenemos que tener fe para entenderlo. Y no es una fe ciega, es una fe basada en las demostraciones que ya la Biblia nos ha dejado y la evidencia que tú puedes ver a tu alrededor. Entonces tenemos que entender que la Biblia no es anticuada, que la Biblia no fue escrita, no fue dada solo para una cultura pasada. Si bien es cierto, se escribió en una cultura, también es para nuestros días. Entonces, al estudiar la lección de esta semana, vamos a ver algunos cuestiones importantes, ¿ok? Importantes que tenemos que conocer para tener certeza la importancia del Génesis en nuestra vida. Pero al mismo tiempo, la lección de esta semana nos muestra algunas cuestiones que el mundo no cristiano, el mundo no creyente, cree y que no tienen una validez ni una solidez en la Biblia. Así que también tenemos que conocer eso. Así que vamos al día domingo para estudiarlo. La gran pregunta, ¿existe una tierra plana? ¿Te has preguntado en eso? Y mira, yo conozco muchos cristianos sinceros que me han escrito estos días, y especialmente esta semana, y me dan demostraciones, una evidencia, vamos a llamarlo así, ¿no? De que existe una tierra plana. Sin embargo, ¿qué habla la Biblia sobre esto? ¿Qué nos menciona? ¿Existirá realmente una tierra plana? ¿Es eso lo que la Biblia nos enseña o es que realmente nos enseña de que el mundo no es plano, como muchos creen? Y es interesante porque el concepto y la filosofía de tierra plana no es que es tan nueva, pero tampoco es tan antigua. Sin embargo, se formó un grupo, una élite en el año de 1956 en Estados Unidos que se llamaba la élite de tierra plana. El tema es que el concepto de tierra plana está más basado en presuposiciones que en una exégesis, que en una investigación clara y contundente. Quizá alguien va a ver este video que tiene el concepto de tierra plana y va a escribir en los comentarios. Deja tus comentarios, quiero leerlos, ¿ok? Quiero leerlos. Sin embargo, tenemos que entender, queridos hermanos, y tener claro el principio. La tierra no es plana, la tierra es circular. Quiero compartir contigo dos textos bíblicos para entender esta cuestión. Vamos primero a Job, capítulo 26. Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Encierra las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él cubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Ha puesto límite a la superficie de las aguas hasta el confín de la luz y las tinieblas. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Job nos está mostrando a un Dios creador, a un Dios diseñador. Todo lo que tú ves en esta tierra es diseño de Dios, es creación de Dios. El límite de las aguas, la distancia de la Tierra al Sol, la distancia de la Tierra a la Luna, la forma como gira el planeta Tierra y tantas cosas. Es creación de Dios, es un diseño que Dios hizo. Pero al mismo tiempo, este texto bíblico nos muestra y nos enseña de que la Tierra está suspendida en la nada. Es decir, por mucho tiempo se creyó de que el planeta Tierra era sostenido por un hombre fuerte, ¿no? O simplemente era sostenido por columnas o por una tortuga. No. La Biblia nos enseña de que la tierra está suspendida en el aire. Y eso mismo es lo que hoy la ciencia corrobora. Tú te has puesto a pensar cuántos miles de años atrás se escribió la Biblia. Y hoy la ciencia corrobora lo que la Biblia enseña. Es impresionante. Entonces, aspectos como esto, la Biblia nos da a entender. Pero es interesante que mientras que las tormentas obedecen a Dios, y hasta cierto punto es algo paradójico,
que mientras que la lluvia obedece a Dios, que los mares obedecen a Dios, el único que se resiste a obedecer a Dios es el ser humano. El único que tiene la capacidad de mirar a Cristo en la cara y decirle no, somos nosotros. Mientras que su naturaleza, mientras que su creación obedece sin titubear a Dios. ¿Por qué nosotros a veces nos cuesta obedecer al Dios creador, verdad? Es una pregunta para que reflexiones, es una pregunta ahí para que tú puedas analizar. Pero vamos a ir a otro texto más, Isaías capítulo 40. Vamos a ver qué dice allí en los versículos 21 y 22. ¿No sabéis, no habéis oído, no os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados de que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Qué interesante, ¿no? El texto bien claramente nos enseña que la tierra es un círculo. De hecho, la palabra hebrea para círculo aquí es chuk. No sé si lo pronuncié bien, pero es C-H-U-G o chug, como quieran llamarlo. Y chug tiene una connotación de esfera, de globo. Es decir, en realidad no hay forma de creer que la Tierra es plano. La Tierra es realmente circular, esférica, es un globo, como la mayoría cree. ¿Quieres más detalles sobre esto? No los voy a dar aquí porque no va a tomar mucho tiempo, pero te invito a que el sábado te conectes a la escuela sabática 9:30 de la mañana, hora de Perú. Vamos a la segunda parte de la lección. Vamos a ver qué nos enseña. Cuando uno estudia la cultura del antiguo cercano oriente, cultura donde también creció, donde nació el cristianismo definitivamente, es interesante notar de que existe literatura fuera de la Biblia, o llamada literatura extrabíblica, donde narran hechos muy similares a lo que está en la Biblia. Yo quiero dejarte aquí algunos nombres que quiero que comiences tú a investigar, ¿está bien? Quiero que investigues allí, por ejemplo, acerca del Enuma Elish, que está apareciendo aquí abajo. Busca qué es esto. Y mira, Enuma Elish, la epopeya de Gilgamesh, el Eridu, el Adapá. ¿Sabes qué son esas cosas? Son contenidos extrabíblicos, contenidos escritos en tabletas, escritura cuneiforme, hace miles de años atrás. Incluso algunas cosas escritas antes que Moisés escribiera. Y es interesante, porque así como la Biblia nos presenta un relato de Génesis, el Enuma Elish nos presenta un relato de una creación con los dioses. Cuando uno lee, por ejemplo, Génesis y habla acerca del diluvio, el por qué hubo un diluvio, es interesante que mientras que la Biblia nos enseña que el diluvio existió por la maldad de los hombres, en la epopeya de Gilgamesh nos enseña de que el diluvio llegó porque los dioses estaban cansados de que la humanidad haga tanta bulla, ¿no? Es interesante porque de una u otra forma toda cultura intenta mostrar, intenta relatar, intenta escribir cómo fue la creación, cómo fue el diluvio y otras cosas más. Cuando yo hablo de la epopeya de Gilgamesh, que quizás sea un término nuevo para muchos de ustedes, o del Enuma Elish, son básicamente tabletas que se encontraron en Nínive y que ahora están allí en la biblioteca de Ashurbanipal, si no me equivoco. Y son tabletas que se encontraron aproximadamente en el año de 1800 aproximadamente. Son tabletas donde habla justamente acerca del tema de la creación, pero desde otra perspectiva. Por eso la lección del día lunes justamente menciona a Trajasis, ¿no? Y otros tipos de formas mesopotámicas donde se hablaba acerca de la creación. Sin embargo, hay diferencias, definitivamente hay diferencias. Mientras que los relatos de la literatura antigua o los relatos extrabíblicos hablan de diferentes dioses, de muchos dioses, sabemos nosotros que no existen más que un solo Dios. Mientras que los dioses se enojan con el ser humano, mientras que los dioses permiten que haya un diluvio por la bulla del ser humano, Dios nos muestra que Dios es un Dios compasivo, un Dios misericordioso, un Dios paciente. Es decir, los relatos extrabíblicos, si bien es cierto, pueden tener una similitud con la palabra de Dios. La palabra de Dios es única y original, ¿está bien? Sin embargo, por temas de conocimiento, yo quiero que investigues Enuma Elish, epopeya de Gilgamesh, el Eridu, el Adapá, y quiero que comiences a leer un poco, pero con mucho cuidado, ¿ok? Y te vas a dar cuenta que hay algunas similitudes con respecto a la Biblia. Vamos al tercer punto de la lección para entender lo que es el Génesis versus el paganismo. Vamos allí.
Qué privilegio habrá sido para Moisés tener que escribir el principio de este universo, el principio de este mundo. Pero en la cultura de Moisés, Moisés nació y creció en una cultura egipcia. Por lo tanto, nosotros conocemos cuán idólatras eran los egipcios. Ellos tenían muchos dioses, adoraban diferentes dioses. Menciono esto porque cuando Moisés escribe el Pentateuco y especialmente el Génesis, Moisés tenía que escribir pensando, refutar e ir en contra de la cultura en la que él vivía. Por eso cuando uno lee, y vamos a ir a la Biblia allí, en Génesis capítulo 1, versículo 14 en adelante, vamos a ver lo que dice. Dijo luego Dios: haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan de señal para las estaciones, los días y los años, y sean por lumbreras en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreara en el día y la lumbrera menor para que señoreara en la noche. E hizo también las estrellas. Interesante. ¿Cuál es la lumbrera mayor? El sol. ¿Y cuál es la lumbrera menor? La luna. La pregunta es, ¿por qué Moisés no colocó sol y no colocó luna? Creo que hubiera sido un lenguaje mucho más sencillo para nosotros, ¿verdad? ¿Sabes por qué no lo hizo? Porque había un concepto muy arraigado, idólatra, acerca de la adoración al sol y la adoración a la luna. Un concepto que incluso en nuestra cultura peruana, para los que somos peruanos, hemos crecido, ¿no? Los incas creían en el dios sol. Es interesante, porque esto ha ido arrastrando generaciones. Por eso Moisés tuvo muchísimo cuidado al escribir el Génesis y al nombrar al sol y a la luna. Y para que no se genere un concepto de idolatría y de decir, oye, sí, la Biblia también habla de la adoración al sol y a la luna, Moisés dijo, no, vamos a escribirlo como lumbrera mayor y como lumbrera menor. ¿Me dejo entender? Eso es lo que el Génesis va contra el paganismo. Es decir, Moisés pensó realmente muy bien a la hora de escribir acerca de la creación en el cuarto día. Ahora, así como hay este concepto de adoración al sol y a la luna, también hay un concepto errado que se creó por mucho tiempo en las culturas antiguas, que era acerca de la creación del hombre. Las culturas antiguas presentan que el hombre fue creado como último recurso, que el ser humano fue creado porque ya los dioses estaban agotados de la labor que hacían y comenzaron a crear esclavos y dijeron, bueno, creemos a un ser humano que se encargue de hacer lo que ya nosotros no queremos hacer. Sin embargo, ese concepto es muy, muy lejano a lo que Génesis nos presenta en el versículo 7, en el versículo 18 al 24. Cuando hablamos de la creación del hombre, vemos a un Dios inmanente, un Dios que se acerca y que, a diferencia de los otros 6 días donde Dios simplemente habló y existió, ahora aquí vemos que no. Dios se acerca al ser humano, Dios se acerca a su creación, lo forma, le da un soplo de vida y lo hace un ser viviente. Y no para ser un esclavo, como la literatura antigua lo presenta, para nada. Sino que Dios crea al ser humano para que aprenda a vivir en amor, para que aprenda a vivir en convivencia unos con otros, para que aprenda a tener a un Dios superior a quien pueda obedecer, a quien pueda amar libremente. ¿Me dejo entender? Entonces, yo pregunto, ¿hay diferencias entre el Génesis y el paganismo? ¿Hay diferencia entre lo que la Biblia nos enseña en el libro de Génesis y las creencias antiguas? Claro que la hay. Pero pastor, también hay similitudes. Claro que hay similitudes, pero el hecho de que existan similitudes no significa de que yo voy a creer en eso. Recuerda de que mi punto de partida siempre será la Sagrada Escritura. Nunca te olvides de eso. Principio de sola Escritura. Vamos al día miércoles, la creación y el tiempo. Veamos aquí algunas cosas importantes. Hemos dicho de que la Biblia es un libro completo, ¿no? Y es completo porque es un libro inspirado por Dios, definitivamente. Pero también es completo porque tenemos algunas genealogías. Y las genealogías, sin lugar a dudas, son de gran importancia porque nos muestra una red, una línea familiar a lo largo de los siglos. Esto no solamente está en Génesis capítulo 5, está en Génesis capítulo 11, está en Primera de Crónicas capítulo 1, está incluso en Lucas, está en Mateo capítulo 1, porque realmente cuán importantes son las genealogías. Pero ahora no hablamos solo de genealogías, y subraya esto ahí en la lección. Hablamos también de cronogenealogías, es decir, una línea de tiempo pero más específica, con edades, con fechas.
ya que tenemos la posibilidad de saber cuánto vivió un personaje, a los cuántos años nació su hijo, como lo muestra Génesis capítulo 5. Nos puede dar una vislumbre de qué cosas acontecían y de qué personajes vivieron justamente en esos periodos, gracias a los años específicos que la Biblia nos muestra. Sin embargo, hay muchas personas que, si bien es cierto, tienen un foco de investigación en intentar saber en qué año Adán y Eva pecaron, en qué año específicamente fue el diluvio, en qué año sucedió, qué sé yo, la creación de Dios. No podemos pasar tampoco mucho tiempo investigando eso porque nos puede llevar por otros caminos. A veces la investigación profunda en la Biblia, si no tenemos la certeza de que el Espíritu Santo está con nosotros y es el que va a dar equilibrio en nuestro estudio, puede llevarnos a cometer graves errores. Por eso, frente a las cronogenealogías que acabo de mencionar, frente al estudio de los inicios, frente a la investigación que muchas personas hacen, la Biblia nos da un consejo importante. Yo quiero invitarte a que vayas a 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 4. Vamos a ver allí qué nos dice la Biblia. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean discusiones más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Cuál es el consejo que nos da Pablo? Evitar caer en el asunto de las genealogías, porque nos puede llevar a discusiones que no van a edificarnos. Pero hay un consejo más, y este consejo está en Tito capítulo 3, versículo 9. Vamos a ver qué nos dice allí. Pero evita las cuestiones necias, como genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Es decir, amigos, no está mal querer investigar acerca de las genealogías. De repente estoy hablando para un amigo, alguna amiga, que gusta buscar fechas específicas. No está mal. Pero no es el propósito principal de la Escritura. El propósito principal de la Escritura es que tú conozcas la salvación en Cristo Jesús, que tú conozcas el camino correcto hacia la patria celestial. ¿Me dejo entender? Así que no te desvíes, no comiences a discutir, a perder tiempo en discusiones que simplemente no van a ser de provecho. Vamos a la lección del día jueves y vamos a ir terminando y entendiendo la importancia de la creación en la Escritura bíblica. Veamos qué nos dice. No hay duda alguna de que el Génesis es primordial, es fundamental como cristianos. Hemos dicho en esta lección y en la lección pasada, cuántos principios que Dios colocó para el ser humano se encuentran en el Génesis. La comprensión de una creación de 7 días, la comprensión incluso de la deidad, el entendimiento de por qué existe pecado, cómo se originó el pecado en la tierra y tantas cosas más están justamente en el Génesis. Ahora, el Génesis no es un libro separado de los demás. Siempre hemos dicho de que la Biblia es un libro unido, es una composición de 66 libros que tienen relación uno con el otro. Y cuando uno lee el Nuevo Testamento vas a darte cuenta que muchas veces, tanto Jesús como los discípulos, como los apóstoles y como los predicadores de la Biblia, dieron referencia a Génesis. Por ejemplo, yo quiero leer solamente 2 textos bíblicos contigo, donde podemos encontrar en el Nuevo Testamento que habla del matrimonio, hablan de la creación de un Dios creador, se habla del pecado de Adán, se habla de la época de Noé, se habla incluso de Caín, se habla de Enoc, se habla de un árbol de la vida. ¿Por qué? Porque el Génesis es fundamental en todo cristiano. Vamos a ir a ver algunos textos bíblicos. Por ejemplo, veamos qué dice Mateo capítulo 19, versículo 4 y 5. Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Interesante. ¿Qué está haciendo aquí Cristo? Cristo está enseñando el principio del matrimonio. Y no solamente está enseñando el principio de dejar, de independencia, de madurez, de unirse, de ser una sola carne, sino que también nos muestra el Génesis en el capítulo 1, y Jesús lo corrobora en el libro de Mateo, el principio de un matrimonio, hombre y mujer. No existe un matrimonio de 2 hombres, no existe un matrimonio de 2 mujeres. Y no quiero que alguien pueda sentirse ofendido con el comentario que hoy estoy haciendo. Pero yo no hablo acá palabras mías, hablo las palabras de la Biblia. Y la Biblia nos deja claro que no debe existir relación homosexual.
El principio de hombre y mujer es el principio divino. Y es el principio con el cual vamos a ser realmente felices y vamos a cumplir la voluntad del Señor. Amén. Entonces, este es uno de los textos bíblicos que nos habla del matrimonio. Por ejemplo, vamos a ver un poco acerca de un Dios creador. Veamos qué nos dice Efesios, capítulo 3, versículo 9. Veamos allí. Y declarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas. ¿A qué está haciendo referencia Pablo aquí? ¿A un Dios creador? ¿Te das cuenta? Los apóstoles tenían la seguridad de que a pesar de que no habían estado en el día de la creación, sabían de que Dios era el creador. Y en nosotros, apreciados amigos, no tiene que haber duda alguna de la creación de Dios. Ni duda de que la creación fue en 7 días de 24 horas. Ni duda de que Dios realmente creó el universo. Y vale decir, si por ahí alguien tiene alguna duda, antes de Dios no existía absolutamente nada. Antes de Dios no había tiempo, antes de Dios no había materia. Porque Dios es el principio, o mejor dicho, Dios es eterno. Él es el alfa y el omega, el principio y el final. Antes de Dios no existió nada. Dios empezó a crear. La Biblia dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios, el Bereshit Bara. Ese Bara que es una creación de la nada. Dios es el que pudo hacerlo. Y gracias a Él, hoy existe todo lo que hoy tenemos en nuestro alrededor. Pero vamos a ver un texto más acerca del árbol de la vida. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 7? Veamos lo que dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. ¡Wow! ¡Qué precioso! ¿Te acuerdas que Adán y Eva salieron del huerto del Edén porque comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal y Dios tenía temor de que extendieran su mano hacia el árbol de la vida? Pues bueno, Apocalipsis nos ratifica de que comeremos de ese árbol de la vida una vez que estemos con Cristo para siempre. ¿Te das cuenta cuán precioso es el Génesis? ¿Te das cuenta cuán precioso es poder comprender nuestros inicios, nuestro origen? Amigos, no hubo evolución, no existen miles de millones de años. No hay un concepto bíblico, no hay un concepto que hable de esto fuera de la Biblia. E incluso muchos que tratan de defender esa postura no tienen necesariamente una investigación clara, concisa, precisa con respecto al tema. Hay muchas cosas que les quedan en el aire. ¿Por qué? Porque el fundamento, porque nuestro origen, porque el principio fue nuestro Génesis. En el principio, el Bereshit. Amigos queridos, así como el Génesis es confiable, el resto de la Biblia también es confiable. Por lo tanto, mi deseo es que podamos encontrar en la Biblia a un Dios creador, a un Dios redentor y a un Dios recreador. Porque lo que un día fue perfecto y hoy no es más perfecto, Dios lo volverá a ser perfecto. Porque Él vendrá justamente a resolver el problema de la humanidad. Yo te invito a que experimentes la presencia de Dios en tu vida este día. Ahora que me estás escuchando, dobla tus rodillas, habla con el Señor y deja que ese Dios creador transforme y cree y recree lo que hoy en tu vida necesita ser transformado. Que el Señor te bendiga.